Hola a todos y a todas, estoy muy feliz de estar otra vez con ustedes. El día de hoy vamos a comenzar con el proyecto 10, referente a la lectura, escritura y adaptación de obras teatrales. Comencemos. Los aprendizajes esperados. Recuerden que los aprendizajes esperados son ese cúmulo de conocimientos y habilidades que nosotros vamos a desarrollar durante el proyecto. Por eso son importantes de mencionar. Entre los aprendizajes esperados más importantes están los siguientes. Vamos a recopilar leyendas populares para adaptarlas a textos dramáticos. Recuerden que un texto dramático es aquel que está elaborado con la intención de ser representado en una obra de teatro, es decir, son los libretos que utilizan los actores para la puesta en escena de una obra. Para esto vamos a seguir los siguientes pasos. Primero vamos a identificar las leyendas como un relato de tradición oral. Vamos a desgajarla y analizar cada uno de sus elementos. ¿Qué es la trama? ¿Qué personajes tiene? ¿Qué situaciones históricas maneja? ¿Cómo es la voz narrativa? Etcétera. Una vez que terminemos de analizar la leyenda, vamos a pasar a analizar los textos narrativos. En este caso, el texto dramático. El texto dramático también tiene ciertos elementos. Vamos a revisar cuáles son, cómo es su estructura y qué signos de puntuación utiliza. Cuando nosotros hayamos analizado ambos textos, entonces ahora sí podemos hacer la adaptación. Y vamos a hacer un ejemplo de redacción de esa adaptación. Recuerden que los textos narrativos esencialmente están escritos en forma de diálogos. Y tenemos que lograr que esos diálogos reflejen las características de nuestros personajes, los conflictos que afrontan, la manera que tienen de comprender el mundo desde la cultura de nuestro país o de nuestra comunidad. ¿De acuerdo? Continuemos. El cuadro de evaluación que tanto les gusta. ¿Cuál va a ser el producto final? ¿Cuál va a ser el trabajo que ustedes me van a entregar para evaluar este proyecto? Va a ser una adaptación de leyendas a obras de teatro, es decir, vamos a convertir una leyenda de nuestra preferencia en obra de teatro. Y para esto vamos a hacer los siguientes pasos. Identificar características de las leyendas. Analizar distintos textos dramáticos para conocer sus características y elementos que los componen. Analizar cómo son sus personajes, cuál podría ser el ambiente de la obra, a qué época podría estar destinada la obra, etc. Y por último, voy a hacer yo en un video también la redacción de una adaptación de una leyenda a un texto dramático, es decir, les voy a poner un ejemplo de cómo se hace, porque posteriormente ustedes van a hacer su propia adaptación. Aspectos a evaluar. ¿Qué es lo que voy a evaluar durante el proyecto? El 30% va a recaer sobre las tareas. Todas las tareas que ustedes me manden por las plataformas que vamos a utilizar pueden ser a mano en su cuaderno y le pueden sacar una foto o puede ser a computadora. Se los dejo a su libre albedrío. Los proyectos. Los proyectos van a valer un 40%. Los proyectos son los trabajos finales. En este caso es la adaptación de la leyenda a obra de teatro. Es únicamente, hasta el momento, uno. Y los exámenes pueden ser de comprensión lectora o de conocimientos generales. ¿Por qué el proyecto tiene tanto peso? Porque recuerden que el español es 70% práctico. Sesión 1. En la sesión 1, el principal propósito es el siguiente: definir qué es una leyenda y especificar sus diferencias con otros textos narrativos. Continuemos. ¿Qué es una leyenda? Es un texto que forma parte de la literatura oral de nuestros pueblos, es decir, que se transmite de generación en generación. Aquí les pongo un dibujito. Está una persona contándole a unos niños un relato. Posteriormente estos niños, posiblemente cuando crezcan, van a contar esa misma historia a otras personas. Un relato de tradición oral es aquel que se pasa de generación en generación.
Estos relatos no se escribían, se contaban así, en pequeñas reuniones familiares, etc. Pero en la actualidad ya los podemos encontrar escritos. Es por eso, les pongo aquí, que suele haber varias versiones de una misma leyenda o de un mismo mito. Y otra cosa importante de mencionar es que estas leyendas son parte de nuestra cultura e historia, ya que conservan la memoria colectiva de los pueblos. Es bien importante el valor, dimensionar el valor de este tipo de textos en la cultura, en la historia. Mediante el mito y la leyenda, la humanidad ha intentado dar una explicación del mundo que la rodea. Con las leyendas, las personas intentan explicar cómo se creó el mundo, cuál es el origen del hombre, por qué llueve, etc. Antes de la ciencia existen los mitos y las leyendas. Fueron las primeras formas que tuvieron las culturas del mundo para dar explicación a todo aquello que no conocían. Las leyendas son tan antiguas como la humanidad. Estos relatos son parte de la vida cotidiana y de las tradiciones de las diferentes comunidades. Las leyendas y los mitos son parte de la cotidianidad. La contaban las señoras en algunas comunidades cuando iban a lavar a los lavaderos colectivos o en reuniones funerales, en fiestas, las personas solían contar historias. La leyenda, a diferencia del mito, se desarrolla en un lugar y un espacio específico y real. Es decir, la leyenda tiene un núcleo histórico, aunque estos estén mezclados con elementos fantásticos. Vamos a hacer una comparación entre el mito y la leyenda. Mientras la leyenda se sitúa en un lugar y un espacio determinado, es decir, tiene un tiempo y un espacio determinado. Ejemplo, en el pueblo de Tepoztlán a mediados del siglo XIX. Por otro lado, el mito es atemporal. El mito puede decir hace muchos años, desde el principio de los tiempos, etc. El mito es atemporal, no está situado en un tiempo y mucho menos en un espacio. La leyenda, por el contrario, sí, tiene un núcleo histórico. En la leyenda también podemos encontrar personajes reales, personajes comunes y corrientes, personas que son como tú o como yo, y que además, por azares del destino, tuvieron relación con la magia y entonces tienen poderes o ven fantasmas, etc. Pero parten de personajes reales. En cambio, el mito tiene personajes divinos, dioses, semidioses, personas con poderes, etc. Otra característica de la leyenda es que tiene un fin moralizador, es decir, busca enseñar algo con respecto a los comportamientos sociales, o bien darle sentido a un aspecto social o cultural. La leyenda va a intentar enseñarnos algo, no tan directamente como la fábula. En la fábula hay una moraleja y la moraleja te enseña algo. La leyenda no va a ser tan directa, pero sí va a haber cierto impulso de los valores culturales en la leyenda. Es decir, nos puede decir que está bien o que está mal, o nos puede poner una situación ejemplar para que no vuelva a suceder. Y el mito no. Continuamos. Tipos de leyendas. Hay distintos tipos de leyendas según la temática. Primero encontramos las leyendas religiosas que relatan la vida de los santos, de grandes personajes justicieros e incluso de eventos satánicos. Ejemplo, una persona se quitó la vida en un monasterio y entonces todas las noches se aparece o se escuchan lamentos, etc. Leyendas escatológicas, historias que hacen referencia a la vida después de la muerte. Todas aquellas leyendas de Día de Muerto las podemos encontrar dentro de la categoría de leyendas escatológicas. Y las leyendas etológicas, que explican cómo fueron creados los distintos elementos
que componen la naturaleza. Muy frecuentemente las vamos a encontrar en las leyendas indígenas. ¿Por qué se oyen los truenos? ¿Por qué el jaguar tiene manchas? ¿Por qué existe el día y la noche? Esos son unos ejemplos de leyendas etológicas. O también podemos encontrar las leyendas según su origen, en locales, que son relatos autóctonos, es decir, propios de una región o provincia, leyendas rurales, que se desarrollan en el medio del campo, y leyendas urbanas, que son historias que se conocen en la actualidad y aún tienen vigencia. Las primeras leyendas urbanas que nosotros conocimos o conocemos son las leyendas coloniales, que se desarrollaban en las calles del centro histórico. Para concluir, ustedes van a realizar las siguientes actividades después de ver este video. Pide a alguno de tus padres o hermanos mayores que te cuenten una leyenda. Recuerda preguntarles de qué región es y quién se las contó a ellos. 2. Transcribe en tu cuaderno el relato tratando de ser breve. 3. Investiga y amplía la información del video. Luego contesta lo siguiente. Es decir, necesito que busquen en internet y completen con la explicación que les di aquí para poder contestar las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las diferencias entre una leyenda y un cuento? ¿Cuáles son las diferencias entre una leyenda y un mito? Recuerden que tanto la leyenda, el cuento y el mito son textos narrativos. Y para finalizar van a hacer una lista de 10 leyendas que conozcan. Cualquiera, La Llorona, que es de las que más conocemos, y así pueden seguirse con todas las que quieran. Si tienen alguna duda, quedo a sus órdenes y nos vemos en la próxima.